Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Por acá estamos otra vez en un nuevo video tratando de hablar de unos conceptos de electrónica. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las interfaces de potencia, pero orientadas específicamente al manejo de motores. Pues específicamente la parte de manejo de motores pues sirve mucho para múltiples desarrollos, pero en especial para el desarrollo de la robótica. Entonces, vamos a mirar pues cómo es la parte de control de giro de un motor y vamos a trabajar un poco con las señales de control y de potencia. Entonces, mi nombre es Rodrigo Franco, soy docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira y comenzamos. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? El objetivo es identificar la necesidad de una etapa de potencia para un motor. Vamos a analizar por qué es necesario implementarlo. Seguidamente vamos a conocer las señales de control, algunas señales de control para los motores. Entender el funcionamiento de un puente H, pues ya vamos a ver un poco más específicamente qué es un puente H. Cómo configurar un puente H y un pequeño ejemplo de implementación. Entonces va a ser algo muy breve. Entonces, primero que todo, para poder entender cómo es el proceso o cuál es la finalidad de esta etapa, entonces, para esto, una analogía. Entonces, pensemos en que hay una persona, ¿cierto? Esta persona necesita mover unas rocas que son muy pesadas. Probablemente esa persona no tenga la capacidad muscular para realizar el proceso de mover las rocas precisamente. Pero el qué puede hacer o qué se puede hacer, se le puede pedir una ayuda, ¿cierto? Esta ayuda es básicamente una persona que sí tiene la capacidad muscular de seguir las órdenes que le da este niño, por decirlo así, y es capaz de ejecutar la acción que el niño realiza de manera indirecta a través de esta persona que le está ayudando, que es una persona fuerte, una persona de mayor potencia muscular. De esta misma manera es la analogía con los sistemas de procesamiento. Un microcontrolador como que el que se pueden observar ahí es un Arduino Nano. Este Arduino no tiene la capacidad de inyectar corriente a un motor suficiente como para hacer que él se mueva. Si se conecta, podría quemarse el Arduino porque le exigiría una demanda altísima de corriente y el Arduino no tiene la capacidad, o incluso la mayoría de microcontroladores no tienen la capacidad. Entonces aquí es donde entra la etapa de potencia o también conocida como la interfaz de potencia. Esta nos permite a nosotros alimentar los motores desde una fuente externa, pero controlando el comportamiento de los motores a través de señales de baja potencia, como son las señales de los microcontroladores propiamente. Eh, bueno, entonces, ¿por qué se necesitan? Como ustedes pueden ver aquí en el esquema, se ve básicamente cuál es cómo es el funcionamiento de un motor. Entonces resulta que un motor genera una transducción. Una transducción es una transformación de energía desde la naturaleza de energía eléctrica a energía de naturaleza mecánica por una interacción de campos. Generalmente los campos, lo que ustedes pueden ver, la barra norte que es roja y la barra sur que es azul, pueden ser por ejemplo imanes permanentes. Pero en este caso el campo con el que interaccionan o que interactúan es el campo del rotor o del elemento que gira dentro del motor y este campo magnético tiene que ser generado por una corriente eléctrica y generalmente las corrientes eléctricas que generan este tipo de campos son corrientes eléctricas relativamente altas que pueden estar para motores pequeños entre los 300 a 500 miliamperios, pero para un microcontrolador ya hablarle de 50 o 100 miliamperios ya es hablarles de mucha corriente. Por tanto, ellos no tendrían la capacidad. Esto se da en la interacción de energías, como les decía hace un momento, eléctrica y mecánica, donde, pues para complementar esto, si nosotros generamos una transducción de un sistema eléctrico a mecánico, estamos teniendo un motor, o sea, estamos alimentándolo con energía eléctrica y estamos obteniendo una acción mecánica rotacional y el comportamiento contrario es básicamente los generadores. De hecho, este es un principio por el cual se genera energía propiamente. Eh,
Entonces, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las señales de control? Entonces, dentro de las señales de control tenemos señales de DC o corriente directa, ¿cierto? Donde podemos encontrar la azul, que es una señal de corriente continua, o sea, que es uniforme, siempre presenta el mismo valor. De hecho, este valor es utópico porque, por ejemplo, las pilas que más pueden presentar este comportamiento son las pilas, perdón, pero sin embargo las pilas con el tiempo, con el desgaste, van bajando su tensión, entonces digamos que no están tan constante. Otras podrían ser, por ejemplo, las fuentes de voltaje, ¿cierto? Como las que existen en los laboratorios propiamente, pero pues em, igual se podrían inyectar a los motores. Y el otro tipo de señal es una señal que también es DC, ¿cierto? Pero es una señal que puede tener variaciones, pero siempre positivas en este caso. Con estos dos tipos de señales, nosotros garantizaríamos que el motor tenga una velocidad específica y un torque específico, porque pues también de la interacción de los campos se genera el torque en un motor. Sin embargo, hay otro método que utiliza algo que se llaman señales PWM o modulación por ancho de pulso. PWM viene de Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso y es básicamente una señal cuadrada, ¿cierto? A la cual se codifica una información en su ancho de pulso. Entonces podemos ver la primera señal que tiene el 10% de ciclo útil, o sea, el tiempo que está en alto es del 10%. La segunda señal tiene el 30% del tamaño del periodo. La tercera señal tiene el 50%, o sea, hasta la mitad del periodo en alto y la otra mitad en bajo. Y la cuarta señal que estamos viendo ahí, pues es una señal que tiene el 90% de ciclo útil. Por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener una señal de PWM con el 100% de ciclo útil, básicamente tendríamos lo primero que tenemos arriba, que sería una señal de corriente continua uniforme. Estos son los tipos de señales con los cuales se puede alimentar un motor y todo depende de lo que se quiera hacer. Si se quiere controlar fuerza y posición o si se quiere controlar velocidad del motor. Sin embargo, cualquiera de las dos opciones es buena, solamente depende de la aplicación. Este es el famoso puente H. Como podemos ver efectivamente acá, tenemos una fuente de tensión de entrada, tenemos un motor y unos switches, por decirlo así. Tenemos A, B, C y D. Entonces, por ejemplo, si nosotros cerramos A y D, entonces podemos ver que el circuito se cierra, la corriente viene por este sentido, pasa por el motor más menos y vuelve a la fuente, lo cual generaría un sentido de rotación en el motor. Pero si hiciéramos lo contrario, cerráramos la fuente CV, ¿cierto? La corriente vendría por acá, entraría por C, pasaría por menos a más el motor, saldría por B y volvería a la fuente, lo que haría que el motor gire en el sentido contrario del que giró con la otra conexión. A este elemento es al que se le conoce como el puente H. ¿Por qué recibe su nombre de puente H? Pues porque su conexión parece efectivamente una H. Entonces podemos mirar acá en este esquema el modelo de conexión que les acabé de comentar. Tenemos el puente H, acá está de manera genérica, eh, todos deshabilitados. Si cerramos, este era el que llamábamos A, y D lo cerramos, entonces miren que la corriente fluye en un sentido, obligando a girar al motor, digamos, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Pero por el contrario, la selección de tener a y a D acá abiertos y a B y C cerrados genera que el flujo de corriente por el motor sea el contrario que en el caso. Entonces, lo que generaría en el motor una inversión de giro. Entonces, esto es fundamentalmente lo que hace el puente H. Uno, entrega potencia desde una fuente externa y permite también controlar el sentido de giro del motor. Este esquema que vamos a ver a continuación es el diagrama de bloques de un chip que ya ejecuta precisamente esta acción, es el L298N. Es un puente H doble. Miren acá pueden ver más o menos la estructura de los switches. Acá en este caso los switches se hacen por medio de transistores BJT y unas compuertas. Acá unas compuertas lógicas. Como ustedes pueden ver de los centros van conectados a los motores. Entonces acá hay una salida para el motor 1.
Acá está la salida para el motor 2, que corresponde a out 1, out 2 para un motor y out 3, out 4 para otro motor. Y por acá tenemos las señales in 1, in 2, que es por medio de las cuales seleccionamos el sentido de giro. El enable es la activación, o sea, para usar para usar este puente H y controlar el motor, pues necesariamente tiene que estar habilitado. Si este elemento no se habilita, pues simplemente el puente no funciona. Y exactamente para el otro, es la habilitación del puente V y las señales de control. Acá podemos ver también unas etapas de conexión. Todo este elemento, como lo vemos acá, pues se ve en un integrado, se puede ver en un encapsulado de esta manera. Este es el integrado L298N, que es un elemento, es un driver de potencia para motores ya diseñado específicamente para él. Eh, obviamente, pues habría que introducir muchos elementos de electrónica. Por ejemplo, hay unos diodos de protección que probablemente lo ampliaremos más adelante, cuál es su función. Sin embargo, por ahora no los vamos a necesitar porque la idea es utilizar esta tarjeta, que es una tarjeta ya desarrollada. Como ustedes pueden ver, acá se ve el integrado L298N ya listo. Acá están los diodos de los cuales les comentaba. Son unos diodos de protección contra corriente y ya tiene todos los elementos listos ya para la conexión. Entonces acá tenemos out 1, out 2 como lo vemos en el esquema, out 3, out 4 que serían para las conexiones de los motores. Acá vemos las salidas de alimentación y los elementos de control. Entonces, para entender un poquito cómo funciona esto, pues vamos al siguiente esquema. Acá le agradecemos a electroniclab.co, pues tomamos una imagen de referencia de ellos. Entonces, donde podemos ver efectivamente out 1, out 2, out 3, out 4 para la salida de los motores. Y acá vienen los terminales de control. Como ustedes pueden ver, tiene el Enable A y el Enable B, o sea, están activados. Hay posibilidad de utilizar un jumper entre los dos, lo que los deja habilitados permanentemente. Y no sería necesario hacerlo directamente desde un sistema de control. Por ejemplo, desde el microcontrolador no habría necesidad y solamente se ocuparían de estas cuatro señales. Pero sin embargo, también podrían usarse aparte. ¿Cierto? Y controlar desde el microcontrolador, valga la redundancia, la habilitación o la deshabilitación. Esto generalmente es útil cuando se utilizan las señales de PWM. Acá vemos el elemento, aquí dice con las salidas inhabilitadas, o sea, en este momento como están desconectadas no están funcionando, pero acá en este caso ya habilitadas están conectadas directamente. O sea, este tipo de señales se les llaman activas altas. Significa que para activarlas hay que ponerles un nivel alto, que en este caso son 5 voltios. Acá tenemos las salidas para los motores y los terminales de control, que son los que estamos especificando acá. Para mirar un poquito pues más en detalle estas conexiones, vemos específicamente la conexión del motor A, el motor B, los niveles de tensión. Acá esta fuente de 12 voltios y GND es la fuente externa, o sea, la que le va a entregar la potencia externa a los motores propiamente, o sea, no es directamente la potencia del micro, sino una fuente externa. Y acá tenemos los elementos de conexión. Entonces, por ejemplo, podría ser, ¿cierto? Podría ser que se utilicen de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. O sea, estas son salidas digitales propiamente para de 6 y de 11 para hacer las habilitaciones y desde de 7, de 8, de 9 y de 10 para las entradas de 1 a 4, que son las que se controlan los motores según unas tablas de verdad, que son las siguientes. Por ejemplo, para el motor que corresponde a la rueda 1, ¿cierto? Tenemos la entrada IN 1, IN 2. Entonces, cuando los dos elementos están en bajo, es un freno libre. Cuando IN 2 está en 1, va adelante. Yo diría más bien que va en un sentido, digámoslo, pues porque todo depende también de la polaridad, cómo se conecte el motor propiamente. Eh, si el caso es el contrario, ¿cierto? Si es 1, 0, entonces él va a hacer la inversión de giro. En este caso, pues si va para adelante, pues irá para atrás, ¿cierto? Y tener las dos entradas activadas ellos lo llaman un freno brusco. O sea, el motor se va a detener inmediatamente. De la misma manera, el mismo comportamiento para la rueda 2 por medio de la entrada I3 e I4. Obviamente para que esto funcione, pues hay que tener el enable activado para el motor 1, o sea, enable A,
y el enable B hay que tenerlo activado para que funcione específicamente. Entonces, por ejemplo, un esquema de conexión de este sistema podría ser el siguiente. Acá tenemos la etapa de control, que es básicamente un microcontrolador. Acá tenemos la tarjeta que hemos venido hablando, que es la tarjeta L298N, que es el driver de potencia para motores. Acá tenemos el sistema de alimentación que está dado por unas baterías de 3.7 voltios. En este caso se están utilizando tres en este ejemplo, pero simplemente se podrían utilizar dos. No hay ningún problema porque tanto Arduino como la tarjeta toleran tensiones desde 3.3 voltios hasta, hasta 15 voltios más o menos. Arduino es capaz de tolerarlo, pero es recomendable que no superemos los 12 voltios para alimentar Arduino. Por esta razón, esta fuente está en este ejemplo alimentando la tarjeta de potencia para entregarle la potencia a los motores y a su vez también está alimentando la tarjeta de Arduino para poder que ella funcione. En este ejemplo que está acá, acá tenemos la conexión 4, 5, 6 y 7 conectadas directamente a las entradas IN1, IN2, IN3, IN4, que son las que se van a controlar el sentido de giro, y las entradas 9 y 10 están conectados al enable A y al enable B. En este caso, este esquema de conexión usa los enables, ¿cierto? Para generar control sobre ellos. Pero también se podrían, por ejemplo, omitir estas líneas, la naranja y la morada, estas dos que están acá, y simplemente usar los jumpers acá, entonces quedarían siempre activos los motores propiamente. Todo lo que acabamos de hablar sería para poder utilizar esta tarjeta, ¿cierto? Y hacer esa implementación propiamente. Si utilizamos esta configuración, podríamos desde los puertos, como ustedes ven acá, hay una pequeña tilde o la bilbulilla, que es como la tilde de la ñ, que indica, por ejemplo, para los arduinos que son salidas de PWM. Esta técnica de conexión implica que se pueden utilizar PWM, como lo explicamos hace un momento, para regular la velocidad de los motores. O sea, ya no tendrían una velocidad fija, sino que se podrían regular los motores, hacer que el motor gire despacio o gire mucho más rápido. Eso es bastante útil en algunas ocasiones. Entonces, para poder ver eso, pues vamos propiamente a definir un ejemplo. Entonces, el ejemplo que tenemos es el siguiente. Como podemos observar aquí, tenemos un driver de potencia muy similar al que estamos observando, al que tenemos en la simulación propuesta. En este caso, este es el L293D. La diferencia es que este integrado internamente ya tiene los diodos de protección, pero por ahora ustedes no se preocupen. La tarjeta L298N tiene también los mismos diodos, ya está lista para usar. O sea que sería equivalente a esta tarjeta. Acá tenemos, podríamos dividir esta zona de la simulación, donde esta zona es fundamentalmente la etapa de control, ¿cierto? La etapa de control. Entonces aquí podemos ver IN1, IN2, Enable 1, que para el caso del otro se llama Enable A, Enable 2, que sería Enable B, entrada 3 y 4, ¿cierto? Y para la etapa de potencia vemos que tenemos una fuente de 12 voltios y los motores conectados directamente a out 1, out 2, out 3 y out 4. Entonces voy a darle acá iniciar a la simulación. Entonces ahí vemos que los motores están quietos. Por más que yo cambie los estados de estos elementos de acá, que sería ponerlos en alto, esto es equivalente a poner 5 voltios en estas entradas, son niveles TTL. TTL significa poner niveles de tensión entre 0 y 5 voltios. Entonces, por ejemplo, 0 significa 0 voltios, 1 significa 5 voltios sobre este pin de conexión. Miren que por más que yo haga variaciones acá, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está habilitado. ¿Cómo hago yo para habilitarlo? Pongo un 1. Entonces, al poner un 1, entonces ya podría generar yo variaciones. Entonces, por ejemplo, si presiono este elemento de acá, vemos que el sistema gira en sentido de las manecillas del reloj. Si yo lo apago, pues él para
Si vuelvo y lo prendo, gira en sentido contrario a las manecillas del reloj y si prendo los dos elementos, pues se va a parar, que son las condiciones de la tabla de la verdad que les decía. Para el segundo caso, pues pueden ver que no lo tengo habilitado, entonces para el otro motor no pasa nada, pero si lo activo, entonces ahí podríamos ver también los sentidos de giro. En sentido las manecillas del reloj, en sentido contrario las manecillas del reloj y completamente parado. Entonces aquí podríamos tener los dos elementos, por ejemplo, girando en el mismo sentido y para hacer que un sistema se mueva, pues bastaría simplemente con ver, jugar con estas señales, con los valores de IN1 e IN2 para poder ver específicamente em, cuáles son las señales que necesitamos para que el motor haga lo que nosotros queremos. Entonces, esta es básicamente la explicación del comportamiento de la tarjeta. Eh, Estos elementos que están acá son simplemente de conexiones. Es una implementación supremamente simple. Manejar esa tarjeta es muy fácil. Ya de pronto lo que haría un poquito más complejo el uso sería utilizar señales de PWM que de alguna manera servirían para regular la velocidad en las tarjetas. Y bueno, lo que estamos es simplemente pues introduciéndonos al manejo de estas señales para que ustedes aprendan a manejarlos. Todos los drivers de potencia para motores basados en puente H tienen funcionamientos similares. Es más, hasta nosotros mismos podríamos construir nuestros propios puentes H. Es una práctica muy común también. Entonces es perfectamente útil. Entonces, bueno muchachos, esperamos que haya sido de mucha utilidad este proceso para ustedes, que haya sido bien interesante, que les haya llamado mucho la atención. Si tienen algunas preguntas, comentarios o lo que ustedes crean que necesiten que nosotros les podamos colaborar, con el mayor de los gustos estamos prestos. Pueden comentar acá en el video, pueden preguntarnos, pueden escribirnos que estaremos pues muy pendientes. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Espero que sea de mucha ayuda y seguimos haciendo crecer la electrónica. Un abrazo para todos.